apartado es semen. La primera pregunta: ¿cuál es la rama forense de la cual la espermatología forense se desprende y qué es? La biología forense es una rama que se encarga de identificar, analizar y el estado de los seres vivos, asimismo que esto puede ser utilizado como evidencia ante un tribunal. Siguiente pregunta dice: ¿quién fue la primera persona en definir la condición caracterizada por la ausencia total de espermatozoides en una eyaculación y cómo se llama a esta condición? Pollack en 1948 fue la primera persona en definir la azoospermia, que se conoce como la ausencia total de espermatozoides en la eyaculación. Esta pregunta menciona todos los componentes que conforman el semen. Líquido de la vesícula similar, que lo compone el 60%. Líquido de la glándula prostática, el 30%. El 10% son espermatozoides y enzimas. Siguiente: define la estructura del espermatozoide, sus partes y la cantidad de cromosomas que contiene. La cabeza es la que contiene el núcleo y el ADN. El segmento intercalar es donde encontramos el ATP, adenosíntrifosfato, que se encarga de darle energía. Y la cola o flagelo, que le da movilidad y está compuesto de 23 cromosomas. Siguiente: ¿cuál es el volumen normal de eyaculado de un hombre sano y en dónde se producen los espermatozoides? 2 a 4 mililitros y se produce en los testículos. La siguiente pregunta: ¿cuáles son las 3 etapas en las cuales se divide el análisis forense del semen y cómo las defines cada una? La primera sería localizar, que sería la búsqueda de la mancha de semen. Luego identificar, que serían pruebas orientativas como prueba pre-30 o PSA, técnicas de tinción, fluorescencia, técnica de fosfatasa ácida, entre otras. Y por último sería individualizar, que será la recolección del ADN. Siguiente pregunta: ¿cómo se puede localizar las manchas de semen y qué proteínas son las responsables para su identificación? Las flavinas son unas proteínas que lo caracterizan y pueden detectarse con luz ultravioleta. Siguiente: menciona 2 métodos para la identificación de manchas de semen y explica su fundamento. Fosfatasa ácida es una enzima que se encuentra en el semen en altas cantidades, pero no siempre es muy acertada, ya que puede dar falsos positivos ante alguna contaminación de algunos vegetales. Y proteína P30 o PSA, que se caracteriza por estar en la próstata, se encuentra igual en altas cantidades en el semen. El siguiente apartado es microscopía. Explica qué es un microscopio y cómo funciona. Es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Esto se logra mediante lentes y oculares que forman y amplían la imagen para su observación. Siguiente: menciona 2 sistemas más importantes que componen el microscopio y explica su fundamento. Sistema mecánico es el armazón o cuerpo del microscopio que le da soporte y estabilidad. Y el sistema ocular, que está compuesto de 2 partes, oculares y objetivos. El siguiente apartado es saliva. ¿Qué es la saliva y cuál es su principal función? Es un líquido segregado por las glándulas salivales cuya principal función es lubricar los alimentos, facilitar la digestión y creación del émbolo alimentario. ¿Qué cantidad de saliva un adulto normal genera en un lapso de 24 horas? Alrededor de 1 litro, pero depende de la persona. Menciona las glándulas salivales que participan en la producción de saliva. La glándula parótida, glándula submandibular y glándula sublingual. ¿Cuáles son los componentes más importantes de la saliva? Agua y enzimas, que son la mucosa y amilasa. ¿Cuál es el papel de la amilasa? Hidrolizar los alimentos y facilitar la digestión. Menciona los componentes de la saliva total. Saliva no estimulada, saliva estimulada, fluido cervicular, microorganismos
restos de comida. ¿Cuáles son las maneras más comunes para identificar manchas de la saliva? Lámpara de Boole o luces ultravioletas. Menciona las pruebas de orientación más utilizadas. La prueba PADEVAS, que es de amilasa. ¿Cuál es la prueba de confirmación? Serían las pruebas de ADN. El último apartado son las técnicas de laboratorio. Explica el tipo de muestra para laboratorio que se deben de recolectar en caso de abuso sexual para descartar enfermedades y para individualizar al victimario. Los tipos de muestra que se recolectarían serían de sangre de la víctima para descartar alguna enfermedad de transmisión sexual como sífilis, VIH, y para identificar al victimario lo ideal sería restos de saliva, ya que con eso podemos individualizar el ADN del victimario. Define las diferentes técnicas utilizadas para confirmar un delito sexual. Prueba inmunológica de embarazo, prueba de tamizaje de VIH, prueba inmunológica BDRL para sífilis, prueba espermatoscopía para la recolección del semen. Pueden ser del inicio del acto hasta 72 horas y en algunos casos, por orden, hasta en un plazo de 5 días. No. ¿Qué es un microscopio y cómo funciona? Aguántala, yo aguántala. Tal de no reírme.